Muy buenas a todos, bienvenidos a la tercera partida que ocurrió en el día de ayer. El match es entre Magnus Carlsen y Erik Hansen. Hemos traído la primera partida. Magnus Carlsen llevaba también las blancas, Hansen las negras. Y bueno, pues se impuso Carlsen como vimos en el vídeo anterior. La segunda partida terminó en tablas y esta es la tercera en la que si Magnus Carlsen gana, se termina el match y es una partida muy buena. Hay que comentar que estamos en el torneo Oslo Sports Cup, que es un torneo online, partidas a ritmo rápido, 15 minutos más 10 segundos, y en la descripción del vídeo, como siempre, tenéis información de los jugadores, de la partida en sí y también del evento del torneo que se está jugando. De momento D4 ya en el tablero por parte de Carlsen, a lo que se responde con caballo F6, C4, E6 y caballo F3, de momento defensa anti-ninzo india, evitando temas como caballo C3, alfil B4 entrando en dicha defensa, y D5 rompiendo en el centro y entrando en un gambito de dama declinado, caballo C3, C5 defensa semitarras y primeras capturas, C por D5, caballo por D5 y tras estos movimientos E4 cogiendo centro y aprovechando y atacando al caballo de D5. Caballo por C3, peón por y tras C por D4, C por D4. Viene finalmente el ataque o el jaque en B4 por parte del alfil. Alfil de 2 se cambia más material y prácticamente, bueno, pues se ha liquidado buena parte de los ejércitos de ambos jugadores. Tras estas jugadas, Erik Hansen decide enrocar en corto y primero, y bueno, pues no dando prioridad al enroque, desarrollando el alfil de casillas blancas, se juega torre C1 con control sobre la columna abierta. Tras estos movimientos B6, liberando la casilla de B7 para fianchetar el alfil, como vemos, choca contra su propia estructura de peones por la diagonal natural del alfil de C8. Si se lleva D7, pues quizás es una pieza que estorbaría en la posición, y de momento alfil D3, alfil B7 y tras estas jugadas enroque en corto también de Carlsen. La partida continúa con caballo D7, dama F4 activando la dama y llevándola ya pues a posiciones de ataque. Se juega H6 de momento y aquí Carlsen decide jugar H4. Si pensamos en una idea por parte de las blancas en meter la dama en C7, quizás podría ser una buena idea siempre y cuando las piezas negras pues capturen. Quizás el mejor movimiento es torre B8 defendiendo el ataque de la dama simplemente, pero si se cambia material, pues las blancas tienen doble ataque, como vemos, y bueno, pues están favorables, ¿no?, en esta posición. Por otro lado, si es la torre la que entra estando defendida por su propia dama, el problema aquí para las piezas blancas es que se juega E5. Hay ataque ahora por parte de las piezas negras a dos piezas blancas, y aunque dama C1 vemos que bueno, pues se retira del ataque del peón y la dama sigue protegiendo a la torre, existe caballo C5. La torre no captura en B7 debido a que el caballo defiende pues en dicha casilla, y el tema es que las negras están bastante mejor en esta posición. Por lo tanto, Erik Hansen, o mejor dicho, Carlsen no entra en esta posición, juega H4 ganando espacio en el flanco de rey, manteniendo de alguna manera más actividad en esta parte del tablero, y tras estos movimientos caballo F6 y D5 entregando un peón. Vamos a ver cuál es la idea de Carlsen tras esta captura que ocurre por parte de las negras. Cuentan con peón de más y aquí Carlsen juega E5. Por un lado ataca al caballo de F6 y cuando este se retira a E4 juega caballo de 4. Por lo tanto, toda la fuerza que podía tener el alfil en la gran diagonal pues ya no la tiene, al menos de momento, ya que el caballo bloquea al peón y quizás ha pasado a ser este alfil una pieza pues bastante inútil de momento en la posición. Tras estas jugadas, de hecho, se trae a C8, ya que además existe cierto ataque por parte de las piezas blancas. Lo vemos rápidamente, ya que es muy interesante. Si se juega, por ejemplo, torre C8, también un movimiento que podemos pensar natural trayendo la torre a la columna abierta, el alfil es verdad pues que queda casi sin movimientos o bueno, pues estando activo, pero existe, como decimos, caballo F5, por lo tanto podría haber temas de mate en G7 o incluso de alguna clavada capturando en H6. A todo esto, si se juega torre C5, la línea podría continuar con cambio de torres e ignorando lo que está pasando en el flanco de rey para verlo simplemente e ilustrarlo, dama G3 amenaza mate. Si en esta posición se juega G6, caballo por H6 jaque
Y bueno, pues el rey puede venir a cualquiera de las tres casillas y quizás la mejor o la menos mala sería H8, evitando bueno, pues más tipos, más clavadas, ¿no? No obstante, las blancas están bastante mejor. Por lo tanto, aquí no se trae la torre a C8. Se jugaba alfil C8 para llevar el alfil a una diagonal más activa y sobre todo controlar y evitar quizás caballo F5, al menos de momento, y aquí Carlsen decide jugar torre C6 y alfil D7. El tema es que también la torre se puede unir de alguna manera pues directamente por la sexta con algún tipo de sacrificio. No en este momento, ya que la dama pues no puede venir a estas casillas, pero también podría venir algún tipo de sacrificio. De momento la torre la tiene atacada Carlsen y el tema es que no puede jugar torre de 6 directamente, ya que el caballo defiende esa casilla y aprovecha para capturar. Tras peón por un lado, lo que consigue Carlsen es que ahora sí que se juega torre de 6 clavando al alfil temporalmente, y por otro lado este peón de 4 pues ha quedado bastante débil y atacable, si se puede decir. No obstante, las piezas negras cuentan con peón de más. Erik Hansen de momento juega dama e7 y tras torre e1 atacando en e4, torre c8 cogiendo la columna abierta. Tras estos movimientos torre por e4, directamente también torre 3 es interesante para traer una nueva pieza al ataque vía g3. De momento Carlsen juega torre por e4 y quizás su idea pasa ahora por traer la torre a e3, aunque todo esto lo prevé también Erik Hansen y hace este movimiento muy bueno que es torre c3 defensivo, en el que, bueno, pues si se juega torre 3 puede venir cambio de material, y rey h2 por parte de Carlsen retirando el rey de posibles ataques, aunque no de momento, bueno, pues de la primera fila. Tras estas jugadas torre 8, doblando fuerzas quizás contra el peón, de momento bien defendido. Caballo e2, si no pasa con la torre por la tercera, pues el caballo va a venir a g3 y a casillas como h5, f5 podrían ser interesantes con temas de mate como comentábamos en la posición, y de momento tras estos movimientos se juega torre c6 buscando Erik Hansen el cambio de torres y también pues desestabilizar a las piezas blancas. El tema es que en esta posición torre a3 era muy interesante. Por un lado gana un peón en el que las piezas negras contarían con dos peones ligados y pasados en el flanco de dama, y también pues evita los temas de torre e3, ya que bueno, pues podrían cambiarse material. No obstante, como decimos, se juega torre c6 y tras caballo g3 la partida continúa con torre por c3. Aquí nuevamente se recomienda para las piezas negras, manteniendo esa igualdad, traer la torre nuevamente a c3. No obstante, se decide capturar y las blancas cuentan con cierta ventaja. E por d6 atacando la dama, bien protegido el peón pasado que tiene ahora Magnus Carlsen, y de momento tras estas jugadas dama de 8 se enfrentan las torres y se evitan más cambios, y además la torre, bueno, pues quizás podría ser muy interesante traerla a c7 en algún momento de la partida. De momento torre 6 activando también sus piezas Erik Hansen. Si retira el alfil pues habría doble ataque sobre este peón pasado, y de momento caballo f5 para saltar a e7. La idea podría ser anterior que habíamos comentado h5, quizás no funciona tanto como esta jugada que hace Carlsen, y además aprovechando f5 que no está controlado por el alfil, pues es la idea de esta jugada. El rey se retira a h8 dejando indefenso f7, pero el tema es que evita que tras caballo e7 pues se estuviese dando un jaque en la posición. Por lo tanto, el tema es que en estos momentos Carlsen está atacando el punto de f7 y se decide defender con torre f6, pensando en alfil e8, que es verdad que defiende el peón y además pues hay doble ataque sobre el peón de d6, no funciona del todo por torre c8. Como vemos, el alfil ya no está en d7 defendiendo esa casilla, la torre está defendida por el caballo y las piezas blancas, bueno, pues tremendo Carlsen, que si no es de una manera es de otra, y aunque los otros jugadores, o en este caso Erik Hansen, encuentra recursos, pues Carlsen siempre encuentra uno más, ¿no? Torre f6, defendiendo f7 y atacando la dama. Esta se retira de 4 y tras a5 empezando a empujar los peones en el flanco de rey, rey g1 volviendo a la primera y bueno, pues estando de momento más seguro el rey en esa posición.
Finalmente, tras estos movimientos se juega torre E6 y torre C3 con la idea que habíamos comentado previamente. Además, la dama, tras el ataque que sufría en F4, se ha mantenido en la diagonal controlando el punto de G7. Alfil E8 se juega también en la posición, pero torre G3 está dando mate en una jugada. Tras estos movimientos, torre F6 evita el mate y Carlsen encuentra una idea fantástica, que es caballo F5. Entrega la pieza, pero no se puede capturar, no pasa en la partida, ya que habría el mate que comentamos. Por lo tanto, tras caballo F5 se juega G6, provocando debilitar pues la defensa enemiga, y el problema es que el peón no defiende en F6 y, como vemos, queda completamente clavado. Es verdad que la dama defiende dicha pieza, y aquí podríamos pensar en esta captura que no funciona del todo. Si se captura en esta posición, permitiría a las negras capturar el peón pasado, la torre sigue estando defendida, y el tema es que, bueno, pues evitando cambios se puede jugar dama C3, manteniendo la tensión sobre F6, pero aquí rey H7, bueno, pues expulsando al caballo podría ser interesante. Si aquí las piezas blancas pues retiran el caballo, el tema es que ya no hay más clavada sobre el rey y de alguna manera pues ha pasado lo peor para las piezas negras. Volvemos a la partida en la que Carlsen, como tiene que ganar lógicamente, vuelve con el caballo a E7, la torre está atacada y el tema es que otra idea en la posición, perdonad, que es muy bonita a este movimiento, que tampoco es malo por parte de Carlsen, sería torre 3. El tema es que tras torre 3, si G por F5, existe torre por E8 jaque, dama por E8 y bueno, pues nuevamente las piezas blancas están ganando la posición. Rey G8, dama E7 no se puede capturar, ya que si se hace, pues se está coronando quizás pieza. Y el tema es que si no se captura y se juega en esta posición tras dama E7, dama C8, hay que tener cuidado aquí y no empujar directamente el peón, ya que las piezas negras podrían encontrar temas de perpetuo. No obstante, dama C7, limitando a la dama enemiga, y finalmente pues se está ganando para las blancas, ¿no? Esto no ocurre, Carlsen seguía con su plan, como vamos a ver, pues también bastante interesante. Caballo E7 y tras estos movimientos, bueno, pues se juega dama por D6, se elimina el peón, se vuelve a defender a la torre en F6 y va a rematar de esta manera. Tras estas jugadas las piezas blancas solo tienen un movimiento en la posición y es el que juega Carlsen y es caballo D5. El tema es que doble ataque sobre la pieza clavada, de momento se salva al menos perder la pieza entera con rey G7, aguantando en la posición. Torre de 3, bueno, pues reforzando esta idea por parte de las blancas, por lo tanto manteniendo la tensión y evitando hacer cambios que, aunque le eran también favorables a las blancas, quizás pues hay movimientos más fuertes. Y de momento tras B5 se juega G4 con la idea de jugar G5 y tras cambios de peones pues se ataca a una torre clavada. G5 por parte de las negras es casi obligado y en esta posición casi juega F4 y finalmente Erik Hansen decide abandonar. Tremendo por parte de las piezas negras, ya que el tema es que si las negras ignoran pues algún tipo de captura, van a ser las blancas las que puedan cambiar en la posición, quedarían favorecidas y la torre pues atacada y capturada por parte de un peón. Y en esta posición, en caso de que las piezas negras se adelanten capturando uno de los peones, pues nuevamente G5, H por G5 siguiendo una de las líneas, y tras H por nuevamente, bueno, pues hay bastante ataque en la posición. La dama no puede capturar nunca debido a ese torre de 3 que hemos visto anteriormente defendiendo. Por lo tanto, victoria para Carlsen en esta partida y también en el match. Y vamos a ver otras partidas. Por mi parte nada más, un saludo y vamos hablando. Chao.